Hola, hola. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola a todos. No puedo ver a muchos que se han conectado porque me sale como que se conectaron tantas personas, pero no dice el nombre. Pero gracias por estar aquí, por acompañarnos un sábado más en este encuentro tan lindo que vamos a tener con la doctora Jorleni. Disculpen la demora, pero un problema técnico me hizo no poder conectarme en punto a las 6 de la tarde como habíamos acordado. Pero aquí estamos para compartir un sábado más, un ratito más de esta experiencia. Y bueno, súper emocionada porque vamos a poder tener la presencia, como siempre, de la doctora Jorleni. Vamos a buscarla por aquí para invitar que ella sea parte de este live también. Permítame un segundo, voy a traerme un vasito con agua porque he estado un poquito mal de la garganta para no estar tosiendo constantemente. Disculpen, pero sí, he estado un poquillo mal de la garganta, entonces para, para, para no estar con esa tosedera, eh, mejor me traigo mi vasito con agua. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les han parecido este, la semana a través de la sanación que tuvimos? Porque yo siento que fue un live más que todo de sanación. Hola Mari, ¿cómo estás? Por ahí estoy viendo muchos nombrecitos de los que puedo ver conocidos. Mari, Gaby, Kat, Ana Lucía. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Y ahí está la doctora Jorleni. Vamos a pedirle a la doctora Jorleni que se una. Ya le mandamos la invitación para que ella se una a nuestro encuentro. Vamos a pedirle a la doctora Jorleni que se una. Le mandamos la invitación para que ella se una. Hay que pedirle a Lucía que por favor le baje el volumen al teléfono de ella porque si no te hace un feedback. Ok. ¿Ok? Ahora sí. Ahora. Gracias. Ajá. Gracias. Ok, ¿cómo estás, Yor? ¿Cómo estás? Qué dicha verte por aquí. Como decimos los ticos, pura vida. Pura vida, la verdad, estamos pura Sí, vida. Gracias a Dios. pura vida. Ahí está Vane, también está Irene. Bueno, mucha gente que amamos, que son parte de esta gran familia de Ilka Terapias, amigos también, hermanos que están por ahí conectados también. Y, y yo contentísima de este encuentro porque, bueno, ha sido una semana que nos ha hecho reflexionar montones, 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 a todos creo, ¿verdad? Porque hablar del pasado es remover experiencias, remover temas inconclusos también, ¿verdad? Y parte de lo que hablábamos la semana pasada, yo, como para hacer un brief un pequeño resumen de lo que habíamos comentado la semana pasada, que también van a encontrar el live por ahí, si hay personas nuevas que se están uniendo, el live de la semana anterior. Abrimos una serie de live que vamos a ir tratando durante el mes de mayo.
Durante el mes de mayo vamos a estar hablando sobre lo que son los aprendizajes del pasado y sobre qué hemos hecho con los aprendizajes. Jorleni nos hablaba algo súper interesante y es la lealtad que a veces le guardamos al pasado, a las cosas del pasado, a querer aferrarnos a eso que nosotros nos hace daño y no queremos soltar de alguna manera, ¿verdad? Este, eh, Jorleni también hacíamos una reflexión muy bonita entre lo que era a nivel psicológico y a nivel espiritual, que no dejamos atrás el pasado porque no somos conscientes de él y de las enseñanzas y de lo que hemos vivido a través de ese pasado, ¿verdad? Que las energías que se están moviendo a nivel eh, eh, terrestre, ¿verdad? A nivel cuántico, a nivel universo, también nos están trayendo un eclipse, nos están trayendo lunas, nos están trayendo cosas que nos están llevando a dejar todo lo que los aprendizajes, volver a ver, sí, pero ok, aprendí de esto y lo resolví así y me sirvió para esto. Entonces, como muy a grosso modo, ¿verdad? Pero igual ahí tienen el live. Este va a ser el mes de sanar heridas del pasado. Y lo hemos trabajado. Para nosotras ambas también ha sido muy lindo porque preparar el tema, sentarse a conversar con ustedes, no es solo como, ay, qué lindo, se nos ocurrió hablar del pasado, ¿no? Es trabajar es hablar de lo que nosotras mismas hemos trabajado en nosotras y hoy nos tiene aquí cumpliendo esta misión de vida y siendo parte de esta gran familia de luz que hay tanta gente ahora orientándonos hacia eso, hacia donde nos está empujando esta, esta quinta dimensión que no es sino la evolución del ser humano hacia un mejor estado del ser. Jorle, gracias por estar aquí. Gracias por... Con mucho gusto. Sí, bueno, tocamos muchos temas así a la carrera, ¿verdad? Creo que fue un éxito de alguna manera para muchos de ustedes tomar conciencia de lo que el pasado, lo que es el pasado, porque realmente el pasado nos ha definido, nos ha moldeado, ¿verdad? Y también nos aferra. Entonces, el hecho del año pasado era darnos cuenta, ¿verdad? Cómo nos ha definido, nos moldea también y sobre todo, lo más, yo diría, lo más impactante es cómo a veces nos aferramos para vivirlo en un presente o para vivirlo desde la ansiedad hacia un futuro. Entonces, hoy quedamos de hablar, Helen, un poquito de las herramientas, ¿verdad? Sobre esas herramientas para ir superando ese pasado, para ir soltando ese pasado. Porque es muy importante tener en cuenta que cuando yo vivo desde un pasado, en ese presente lo que hago es sobrevivir, no vivir. Y lo que hago es, ¿verdad? También seguir hilando un futuro para seguir sobreviviendo. Entonces me quedo en una línea de tiempo donde sobrevivir me permiten dos cosas: vivir desde un papel de víctima o vivir en una añoranza también desde el pasado, que es sumamente importante, ¿verdad? Hay gente que se queda añorando el pasado, pero definitivamente el presente que viven se hace ilusorio, no toman consciente ni ponen los pies en la tierra, ¿verdad? Por la añoranza de un pasado. Entonces, ¿qué hacemos entonces en el presente? Sobrevivir. ¿Qué hacemos cuando vemos del papel de víctima? Ok, remordemos siempre, constantemente los recuerdos dolorosos, ¿verdad? Esos arrepentimientos que a veces tenemos por las situaciones hechas en el pasado, los traumas del pasado.
Entonces, hoy vamos a hablar precisamente sobre esas herramientas. Y la número uno para mí es hacerme consciente del pasado, cómo me ha moldeado, cómo me ha definido y por qué me ha aferrado. Son cuestiones que debemos tenerlas claras para entender las herramientas que me van a permitir dejar ese pasado atrás. Si yo no soy consciente de mi pasado, de lo que ha establecido en mí o lo que ha provocado en mí, no puedo tomar decisiones muy conscientes a la realidad del presente. Y mira qué interesante, Helen, a veces vivimos o en el pasado o en el futuro, porque el presente es el sintiente. Interesante. La gente o vive en el pasado o vive en el futuro. Y ahí ¿Por qué? me gustaría detenerme porque fue algo que hablábamos y me pareció súper interesante en el enfoque en que vos le diste cuando estábamos preparando el tema. Y es que es eso, ¿verdad? El presente nos hace sentir, pero el sentimiento o la emoción vivida en X o Y momento es volátil. Es algo que se va, que lo voy a recordar, pero no cómo. Porque siempre voy a estar como yendo atrás o pensando qué puedo traerme de ese pasado para el futuro, ¿verdad? Y es algo que vos lo diste desde un enfoque y yo personalmente no lo había visto así. Entonces, esa parte me gustaría rescatarla porque es parte de esa realidad que nosotros queremos ocultar y que queremos hacer así como, ok, ahí está, pero bueno, ¿verdad? Sí, es muy importante, como te decía. Bueno, en este sintiente, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Veámoslo desde un punto de vista de la persona que añora el pasado. Fue mejor esto, me ocurrió lo mejor en el pasado. Entonces, yo me aferro a ese pasado y no logro sentir en este presente. Y no comienzo a sentir las emociones que me atan o las emociones que me pueden aflorar en ese momento con lo que yo estoy viviendo. Entonces, estoy siempre desde un sentimiento, un pensamiento muy ilusorio hacia el pasado. No tomo conciencia de este presente, de este sintiente que estoy viviendo. Por lo tanto, va pasando, ese presente, ese sintiente va pasando siempre al pasado, desde la añoranza, haciéndome ilusorio todo aquello en el pasado para no hacerme responsable específicamente de lo bueno que estoy viviendo en este presente. Entonces me escapo de la realidad, desde la añoranza me escapo de la realidad, para que ese sintiente específicamente, ¿verdad? No lo asuma con esa responsabilidad que yo tengo que hacerlo, sentirme yo, vivirme yo, actuar para mí, amarme yo. Entonces voy relegándome desde ese sintiente, me voy relegándome desde ese punto ilusorio del pasado. Es sumamente, yo diría, atenuante los que estamos aquí pensar. ¿Desde dónde estoy yo conectándome con mi pasado? ¿Desde dónde me estoy conectando yo con ese pasado? Vamos a ver. Esos recuerdos dolorosos, ¿qué pasa con esos recuerdos dolorosos? Ahora vamos a verlo desde el papel de víctima, ¿ok? ¿Qué pasa con esos recuerdos dolorosos? ¿Qué me permite ese recuerdo doloroso a mí? Me puede dar valor, coraje para seguir,
pero lo estoy haciendo tal vez posiblemente desde un pasado. Tal vez lo estoy haciendo viviendo un estrés en este momento. Estoy sintiendo, viviendo esa herida del pasado, ese recuerdo doloroso y tengo que enfrentar un aquí y un ahora, ¿verdad? Que me va a dar el estrés que estamos viendo cuando estamos en el presente. Si bien es cierto, el pasado nos da la nostalgia, ¿verdad? La añoranza, el futuro nos da la ansiedad, el presente sintiente nos puede dar el estrés, pero depende cómo estoy viendo yo la situación y desde qué papel lo estoy enfocando, papel de víctima, papel de la añoranza, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo tengo que tener claro qué estoy viviendo. Por ejemplo, en el pasado me hirieron, ¿ok? Tengo resentimiento, tengo dolor, tengo o arrepentimiento, pero fue un momento en el espacio y tiempo que ocurrió eso. Mas yo lo genero cuántas veces en mi vida. Lo genero una y otra vez. ¿De dónde? De esa parte sintiente. Entonces, tomar conciencia es la primera herramienta para poder irnos liberando del pasado. Siempre hago énfasis en que esa herramienta, tener conciencia del pasado, me va a permitir tomar decisiones para desanclarme, desapegarme del pasado. Porque también, Helen, yo hago un apego al pasado, porque es el que me dio sostén en este momento y el presente me obliga a desapegarme y tengo miedo a hacerlo. Vamos a ver entonces, si esa historia pasó en un tiempo determinado, ¿cuántas veces yo la he pasado una y otra vez y la sigo trayendo en este sintiente, en este presente? ¿Cuántas veces yo he tenido que ubicarme para poder desasociar mi pasado con este presente para poder seguir adelante? Entonces, todos debemos preguntarnos eso. ¿Cuántas veces lo he hecho? Porque yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Es decir, me paro, entonces ahí es donde estamos tomando conciencia. Paro específicamente esta situación que estoy sintiendo, me pregunto qué pasó, por qué la estoy sintiendo en este momento y la asocio con la realidad que yo estoy viviendo. Muchas veces las personas hacen eso y es parte, les voy a decir que es parte de la conciencia que ustedes van generando. Sí, eso que habla es interesante porque cuando nosotros nos dedicamos a reciclar el pasado, empezamos a reciclar historias con personajes que se llamen diferente, pero es el mismo personaje. Entonces vamos a Yo buscar, diría, Helen, el mismo drama. vamos a buscar la El misma, mismo drama con diferentes personajes. vamos a buscar la misma suegra, vamos a buscar la misma pareja, vamos a buscar el mismo ambiente de trabajo, vamos a buscar las mismas historias. Nada más que le vamos a cambiar el nombre a los personajes, ¿verdad? Y eso habla mucho de ese anclaje que Yoleni nos está explicando, porque a veces queremos que nuestro entorno cambie, pero el entorno no necesita cambiar, los que necesitamos cambiar somos nosotros. Y es parte de un proceso de sanación interior y de esa conciencia, como dijo Yoleni, de tomar conciencia del pasado para poder evolucionarlo.
pero evolucionarlo de una manera inteligente, de una manera consciente, no desde el berrinche, no desde el reclamo, no desde el apego, no desde el anclaje, como decía ella, o no desde el dolor, porque eh, todos, todos tenemos historias tristes. Las historias tristes en la vida de todos están siempre presentes y uno no puede aminorar el dolor de una persona porque, porque tal vez considero que el mío, ay, no, no le voy a contar porque no, 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 dolor es dolor. Y cada experiencia de ser humano lo vive de una manera distinta, por eso es que tiene que vivirlo. Entonces, eh, a mí me llama mucho, por ejemplo, y respeto mucho la terapia de hipnosis, que creo que sirve para mucho, pero cuando llegan al consultorio y me dicen, es que usted no hace hipnosis, es que yo me quiero olvidar de todo mi pasado. O sea, ni la hago y aunque la hiciera, yo le diría, se equivocó de consultorio, porque yo no le diría nunca a la persona, no, porque yo quiero borrar su pasado. O sea, todos tenemos una historia, todos tenemos algo difícil, pero el pasado nos ayuda a ser el ser humano que somos hoy. La persona Claro, que está aquí formada, consciente, valiente, resiliente de aquello que tuve que vivir y de los aprendizajes que esto me dejó para continuar. Pero yo no necesito borrar nada. Y, y, y la semana pasada lo hablamos muy claro y dijimos, o sea, si yo tuviera que vivir, a título personal lo digo, si tuviera que vivir los aprendizajes y las historias que he vivido, las vivo gustosamente. ¿Por qué? Porque, porque no sería hoy la persona que soy, porque no tendría el nivel de conciencia que tengo ahora y que me falta un montón por aprender. Y eso también hay que reconocerlo. Pero, impor- importante, Helen, que digamos, para mí el pasado, ¿verdad? Para que el pasado, se los comento, el pasado único que quiere, ¿verdad? O se requiere uh-huh, para superarlo es el perdón. uh-huh, Es uh-huh, sumamente otra de las herramientas, ¿verdad? El pasado requiere perdón. Y requiere perdones en muchas direcciones. Perdón a mí mismo, uh-huh, ¿verdad? uh-huh, Porque cuando perdono la situación, me perdono yo mismo, ¿verdad? Puedo crecer a partir de lo que tú estás diciendo, a partir de la experiencia. Puedo ver cómo crecer. Pero si no lo perdono, vuelvo a la misma situación específica de revivirlo y vivirlo y volverlo a vivir una y otra vez. A pesar de que ocurrió en un tiempo y espacio, como hemos hablado, ¿verdad? Si yo no perdono, que perdón encierra muchas cosas, Helen, que tú de la parte espiritual lo puedes abordar más, ¿verdad? Con respecto al pasado. No podemos crecer a partir de esa experiencia del pasado. uh-huh, Mientras que yo la perdone, me permite a mí encontrar crecimiento uh-huh, y esa experiencia se vuelve positiva. uh-huh, Esa experiencia te da coraje, fuerza, determinación. Pero si en el momento que yo me quede viendo esa experiencia y me remonta a un papel de víctima, yo estoy atada para crecer como persona. Me ato yo misma para crecer. No tanto como persona, sino, Helen, desde la parte espiritual, porque el perdón no lo podemos ver solo por crecimiento personal. Veamos lo que va más allá, a la parte espiritual, que eso tú conoces, ¿verdad? Más que yo, ¿verdad? En este sentido, porque yo lo estoy abordando en la parte muy psicológica y tú la parte espiritual, ¿verdad? Que genial, me encanta porque yo aprendo tanto, Helen, también. Cuando tú hablas en ese sentido, ¿verdad? Me permite ampliar más todavía los temas que ya uno maneja porque agregamos más esa parte espiritual, ¿verdad? uh-huh. Entonces, esa experiencia
¿verdad? Desde el perdón, cuando lo hacemos desde el perdón, que es una de las herramientas que tenemos, ¿verdad? Nos va a permitir crecer, ¿ok? El futuro, si bien es cierto, no nos define el presente, interactúa en el presente, o sea, porque yo el presente, desde el perdón, le puedo dar otro sintiente para mí, lo voy a sentir de forma diferente, este presente, y no me va a generar estrés. Y el futuro no me va a generar ansiedad. El futuro lo voy a ver con esperanza. Entonces, si bien es cierto, debo ser consciente, busquemos dentro de toda esa estructura atrás y desde esa parte para desligarme el perdón. ¿Qué piensan los que están aquí acompañándonos hoy? A ver, dice, hola Hernán, ahí está Hernán Paganini, nuestro amado Hernán, dice, lo que vivimos es parte de lo que somos, estructura fundamental donde construir el ser, exactamente, es esa columna vertebral. Y dice, es fundamental tenerlo presente como mapa de viaje, no como cárcel donde quedar atrapado. Exactamente. Gracias por esas palabras, Hernán. Excelente. Que nuestro pasado no sea una cárcel. ¿Ok? Que no nos haga sentir en este presente atados, encarcelados, minimizados, errados y sin visión hacia un futuro con esperanza. Y sí, como decía yo no sé si la vez pasada, pero que el pasado no se convierta en el protagonista fundamental de nuestro presente también. Exactamente. Que no nos deja vivir las nuevas experiencias y eso es como parte de cerrar ese ciclo de pasar página y decir, bueno, voy hacia adelante, esto aprendí, esto soy, esto viví, esto apechugar, como decimos nosotros, ¿verdad? Apechugue, porque esto fue el aprendizaje y siga adelante, ¿verdad? Es parte Ajá, entonces cuando vemos ese pasado sanamente, lo vemos desde la experiencia. Pero para muchas otras personas ese pasado se vuelve esclavitud. ¿Cómo ven ustedes el pasado? Qué importante que nos comenten. ¿Cómo ven ustedes el pasado de cada uno de ustedes? ¿Lo vemos desde la parte de la esclavitud? ¿Lo vemos desde la parte de libertad? ¿Cómo lo ven? Eso sería muy importante. Dice Ternurita, Mira que yo por sí, fin dale. decidí de estar todo el día durmiendo, sin poder levantarme. Empecé a felicitarme por pequeños esfuerzos. Costó, pero se está logrando superar ese duelo de relación. Ok. A Ternurita, yo le aconsejaría, ¿verdad?, que veamos qué frases, qué discursos se han usado en esa relación que me ataron en el pasado. Ese es el nudito, entonces vamos a quitar ese nudito, ¿verdad? Viendo esas frases que te ataron en el pasado en esa relación y las vas a soltar, ¿ok? Las vas a soltar porque es donde nosotros en el pasado nos quedamos pegados. Esas frases chiquititas que se usan, yo diría letra chiquitita, ¿verdad? ¿No? Esas frases chiquititas que se usan en una relación ya después que se ha deteriorado, ¿verdad? Son las que me permiten estar atado al otro. Entonces, escuchemos cuáles son esas frases o repasemos o acordémonos cuáles son esas frases, ¿verdad? Que te permiten, ¿verdad? Haberte anclado a esa relación de pareja del pasado. Y eso te va a hacer libre, ¿verdad? Porque entonces vas a entender cuál era la intención de cada una de esas frases a las cuales yo me aferré para justificar, pobre el otro, que el otro está pasando esto, yo soy parte del otro, yo sostengo al otro, o sea, todas esas cuestiones que a veces se dan en la relación de pareja, ¿verdad? Que al final terminamos asumiendo responsabilidades que ni siquiera nos corresponden, ¿verdad? O nos quedamos por situaciones que no nos corresponden asumir.
Entonces, te felicito, ternurita, pero ahí estaría para que sigas en ese proceso de sanación, exactamente, ver cuáles son las frases, cuáles son las palabras, ¿verdad? Cuáles son los pensamientos que te atan, ¿verdad? Al sufrimiento de esa relación. Porque es a lo que yo le voy a dar énfasis. Pero no se trata que el otro lo ha hecho, sino que yo mismo me he quedado apegado y anclado a eso. Entonces suelto las anclas, me libero y dejo ir. Sí, una de las herramientas que yo recomiendo en terapia es escriban. Mire, no hay nada más terapéutico que llevar un diario. Porque cuando usted se va al pasado y lee su pasado, se da cuenta cuáles son los cambios que usted ha hecho para mejorar usted de ese pasado. O cuáles son las cosas que usted ha reciclado, aprendido a, a, a usar como herramientas para su propio dolor. Entonces, si usted escribe, usted siempre lo va a tener anotado. Y usted va a acordarse de... Y normalmente cuando tenemos un diario, por lo generalmente siempre ponemos y le damos tinta a todo aquello que no nos gusta, que nos duele, que nos ata. Y cuando usted se va a ese pasado y lee, usted dice, híjole, sigo siendo la misma persona. O ay, lo logré superar. Entonces, estas herramientas de escribir, de tomar una notita, de poner sus notas por ahí, lo hacen a uno ver la evolución que ha tenido en los procesos de aprendizaje. Y eso es muy importante, porque si nosotros simplemente pasamos, y ¿qué tiene que aprender en su pasado? Nada. Hay gente que es como muy rabiosa, ¿verdad? Y le dice, no, 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 el pasado yo no tengo que aprender nada, el pasado ya pasó, ¿verdad? No, no pasó. Uno no pasa por las etapas de la vida sin pena ni gloria. Uno pasa por las etapas de la vida para ser parte de ese proceso en donde el alma va evolucionando hacia un mejor ser. Importante en lo que estás diciendo ahí, a mí me gustaría rescatar algo. Sí, un momentito nada más para que no perder la idea. Y yo siempre me lo digo a mí y se lo digo a la gente. Recuerde que somos almas en constante progreso. Yo no quiero dejarle al alma que viene elementos que tenga que arrastrar, elementos que tenga que sanar, sino recuerdos en el inconsciente a través de esas fractales que vamos a hacer de esa alma que le permitan decir, esto ya yo no lo quiero vivir, ya pasé por ahí. O esto sí lo quiero repetir, porque lo hice tan bien que lo puedo mejorar. Porque pasado siempre lo asociamos con dolor y no siempre es dolor. Sí, perdón, yo. muy. No, es importante agregar a esa parte, de la parte psicológica, ¿verdad? El pasado no lo estamos enfocando nosotros como que debemos olvidarlo o es algo malo, para nada, ¿verdad? Pero el pasado sí, y es otra de las herramientas, esa aceptación de ese pasado. O sea, reconocer lo que tú estás diciendo, ese pasado, reconocer la buena experiencia, reconocer la mala experiencia, reconocer mi emoción, reconocer mi pensamiento, ¿verdad? Y comenzar a desapegarme, porque hay que hacer un desapego. Tenemos que hacer ese desapego del pasado, porque estamos casados y rumiando una y otra vez, ¿verdad? Me lo hicieron una vez, pero yo me lo hago muchas veces. Entonces, tenemos que
trabajar en una aceptación de la realidad de lo que viví, que es muy doloroso. La aceptación se vuelve muy dolorosa. ¿Por qué? Porque yo en la aceptación tengo que aceptar la responsabilidad mía. Yo soy responsable de esto, no hay otra persona. Yo soy responsable. No hay otra persona a la quien culpar. Y la idea no es culparse tampoco, ¿verdad? Pero yo soy la responsable de esta situación. Desde ahí, desde esa situación, tenemos que aceptar, ¿verdad?, ese pasado. Y después comenzar un desapego, porque estoy anclado. Entonces, el apego en el pasado le pasa a muchas personas, digamos, que añoran el apego al pasado, las personas que viven desde el papel de víctima. Se quedan ahí como muy ancladas, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, una de las herramientas, como les dije, aceptación y desapego del pasado. Y tú lo dijiste ahorita en la parte espiritual. El pasado es parte de un crecimiento, pero no define mi realidad en el aquí y en el ahora. ¿Cuándo define mi realidad en el aquí y en el ahora? Cuando estoy apegado, cuando estoy anclado ahí. Pero si no, Gracias a las que se están conectando, porque muchas personas acaban de ingresar. Gracias. Por ahí vi a Nelly, por ahí vi a mi hermano Fede. Saludos a Fede, a David. Y por ahí vi a Norma también, a Naya. Bueno, hay mucha gente que se está conectando por ahí y gracias por estar con nosotras. Así como un breve paréntesis. También vi a Dani por ahí que entró. Ahí están todos. mira qué interesante lo que nos dice Ternurita. Vea que dice, pero Ternurita. gracias al live pasado aprendí que debo encontrar mi centro, o sea, dejar de estar todo el día llorando y faltando a clases. Mi pasión es mi carrera. Así fue como dije, hay que volver a mi vocación. Wow, gracias. Y mira lo que dice, me dolió que me terminó por WhatsApp, creo, sin decirme por qué, y me dejó con una deuda de 200,000, o sea, todo el cupo de una tarjeta de crédito. Yo te voy a aclarar algo desde el punto de vista cuántico y me gustaría que tal vez lo procesaras. Tal vez te va a sonar como muy grotesco, pero en esta vida generalmente nos medimos en ganancias y en pérdidas. ¿Ok? Y Helen ha venido hablando de algo, no hay ganancias ni pérdidas, hay aprendizaje. ¿Ok? Entonces enfoquémonos, ¿ok? Cuando sales de la idea de la pérdida, eso inmediatamente se te va a reponer, porque en esta vida no hay ganancias y no hay pérdidas. Tratamos de ver la ganancia y la pérdida. ¿Por qué? Porque vivimos en una dualidad. Pero definitivamente no hay pérdidas y a veces tenemos mucho miedo a la pérdida, ¿verdad? Entonces la pérdida me coacciona a mí para seguir adelante, para tomar nuevas decisiones. Entonces no me debo enfocar desde la pérdida. En este caso para Ternurita, ¿verdad? Porque verdad, no están, entonces, Ternurita, no te debes enfocar desde la pérdida, de la pérdida total del dinero. Enfócate en la capacidad de recibir y mantener el dinero en abundancia y en efectivo a todo momento. ¿Ok? Escucha esa frase. Me voy a enfocar en eso. Y me vas a contar en el otro live cómo esos 200,000 pesos van a llegar, o no sé cuántos, si es dólares o qué, ¿verdad? Van a llegar a tu bolsa. Pero el momento que yo lo vea desde el dolor de la pérdida, ¿verdad? Posiblemente repitas otras pérdidas. Okay, entonces, mira lo que te dije, ¿verdad? Yo recibo, mantengo dinero en abundancia, en efectivo a todo momento. Enfoco ahí. No enfoques la pérdida, el adelante. O sea, esos 200,000 pesos no definen tu vida. ¿Ok? Corta el baúl, déjalo ir, suéltalo. Y me vas a contar
en la otra actividad, ¿cómo te vas recuperando económicamente? Dice Ternurita que lo va a intentar. Bueno, así se habla. Este, otra de las herramientas, ok, primero hay que entender algo. Para sanar el pasado, para sanar el pasado de una manera consciente, como lo está diciendo Jorlene, necesitamos siempre llevar un acompañamiento, ya sea un acompañamiento espiritual o sea un acompañamiento de uno mismo desde la conciencia y decir, ok, esto me pasó, esta fue la experiencia que viví, esto es el aprendizaje que me dejó y esto es lo que no puedo soltar. ¿Ok? Porque si nosotros vamos a ir a una terapia, y eso es del lado muy de la parte holística que me corresponde, vamos a ir, a veces cuando alguien llega a consulta y me dice, ay, es que vea, bueno, es que yo viera que viví X, Y situación y vengo a que me haga un Reiki para que se me quite, ya no quiero pensar más en eso. Yo no le voy a hacer un Reiki a esta persona. Porque un Reiki va a ser un paliativo para ayudarle a sentirse mejor dentro de una condición que conscientemente no quiere cambiar. Porque hay una actitud de apego hacia. Entonces, o quiere una lectura de oráculo, y es que yo quiero entender y por qué el pasado y por qué me pasó y por qué. No, es que, ok, yo le puedo abrir un campo y las cartas pueden guiar a través de los ángeles en cuáles son las experiencias que necesitaba vivir. Pero al final de cuentas el aprendizaje es de cada uno. Y nadie en este mundo me va a venir a mí a enseñar cuáles son mis enseñanzas, valga la redundancia. Si yo no hago conciencia de cuáles fueron esos aprendizajes que yo necesitaba vivir a través de esas experiencias, buenas o malas. Para mí no hay malas experiencias. Todas las experiencias que vivimos son buenas. Yo parto desde esa consigna, yo, Heli. ¿Por qué? Porque si yo tengo un golpe muy duro y estoy en un proceso de elevación de conciencia, siempre voy a ver aquello como un aprendizaje. Y puedo en el momento despotricar y mandar a Júpiter a medio mundo y qué barbaridad, como me pasó, bla, bla, bla. Y yo y aquí, y yo la víctima, porque siempre todos tomamos el papel de víctima cuando algo nos pasa, porque yo, ¿verdad? Pero, rapidito, vamos adentro y decimos, hijo de pucha, ¿y qué tengo que aprender yo de aquí? ¿Por qué me pusieron esto ahí al frente? ¿De qué me tengo yo que dar cuenta? Y eso Yo lo diría, Helen, enfocado desde la psicología, darme cuenta en ese momento del aprendizaje, hacerme consciente de mis pensamientos y de mis emociones. Desde tú lo hablas y es importante, ¿verdad? De la psicología, ¿verdad? A mí me correspondería decirles, ¿verdad? Hacerme consciente de mis pensamientos y de mis emociones, de ese aprendizaje, ¿verdad? Y así comenzar a tener control. Mira qué interesante cómo se va aislando, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, la parte espiritual, ¿verdad? A la parte psicológica. Entonces, y desde esa es la ventaja de cada uno. y desde la parte Ajá. espiritual, yo siempre he pensado, sentido y lo he vivido, que uno sana cuando entiende.
Claro, Entender, para lo comprendo. entender es sanar. Entender por qué me pasó, por qué viví esta experiencia, porque no es el otro el que me hizo, no es la suegra la que me trata mal, no es el vecino el que es un, ¿verdad? Que yo quiero ya irle a prender fuego a la casa, no. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo trabajar en mí para que esto que me está afectando, positiva, negativa o lo que fue, lo que sea, de alguna manera, cuál es el aprendizaje? Y si yo tomo eso como, como esa experiencia para entender, ahí empiezo a sanar. Y por eso es tan importante y por eso en Ilka Terapia nosotros nos concentramos siempre y le aconsejamos a las personas de que la vida no se la va a curar un oráculo, la vida no se la va a curar un Reiki. Y son terapias que amo y que sé que ayudan y que sé que nos ayudan a vibrar diferente en un proceso evolutivo. Pero nada nos va a hacer sanar si nosotros no vamos adentro. Y ese insight lo tenemos que hacer a través de un psicólogo y muchas veces de un psiquiatra. Por eso es que hay un equipo con el que se trabaja. Por eso es que se hace conciencia y se trata por eso es que muchas personas se van. Y yo digo, perfecto, no está en el proceso. Pero las personas que se quedan, y hemos visto casos de personas que son otra persona, son la misma persona, pero entendiendo. Y son las mismas personas entendiendo sus emociones, como dice Jorleni. Y son las mismas personas que ya cuando han pasado todo ese proceso, le dicen a uno, ahora sí estoy preparado para un Reiki. Porque necesitan equilibrar todo aquello que no tiene que ver con lo físico. Helen, interesantísimo, ¿verdad? Una de las herramientas es tener la apertura, ¿verdad? De querer vivir en libertad y en plenitud, teniendo conciencia de esas emociones, de esos pensamientos y haciéndome responsable de las experiencias de aprendizaje. Porque solo así, si yo tengo esa apertura, que es otra de las herramientas, ¿verdad? Yo puedo ser muy consciente y responsable. Y nadie lo va a hacer por ninguna otra persona. Sí. Entonces, cuando yo no quiero, cuando no sucede esta apertura, cuando yo quiero seguir apegado a ese pasado y verlo desde el dolor, verlo desde el resentimiento, verlo desde el arrepentimiento, verlo desde todas las aristas posibles, desde la culpa, ¿ok? Porque yo no quiero tomar conciencia ni tener la apertura de la sanación propia de ese pasado. Todo en la vida nos lleva a una actitud de querer. Y si no la tengo, no podría desanclarse de un pasado, ¿verdad? Que está pujando en un presente, porque estoy viviendo desde el sintiente un pasado, no una realidad presente, y no me estoy permitiendo valorar lo lindo, lo hermoso, lo bello que tiene este presente. Entonces, me voy a sobrevivir, no a vivir. Y a veces cuando nosotros queremos sanar el pasado, vamos a que otras personas nos digan qué hacer. Y la respuesta solo está en el corazón de uno. Y eso es lo que uno trata de darle la mano a las personas y trata de encauzarlos hacia eso, hacia que ellos mismos entiendan que la respuesta no está en unas cartas, la respuesta no está en que voy a hacer no sé cuántas limpias, la respuesta, no, la respuesta está en nosotros mismos y en esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de querer hacer los cambios necesarios con nosotros para que las cosas resulten bien con los otros.
Y eso es muy importante, porque cuando nosotros cambiamos, cambia nuestro entorno, cambia nuestra Totalmente. relación, cambia Cambio nuestra, yo y el y, afuera cambia. y también cambia nuestra percepción de ver las cosas, porque dejamos de culpar al otro y dejamos de decir, ay, es que usted vio como me volvió a ver. No, ya no me va a interesar cómo me va a volver a ver, porque me va a volver a ver yo. Y el otro me va a ver con otros ojos. El sanar me alivia, definitivamente. El sanar me alivia. ¿Y qué voy a hacer cuando yo sano? Dejo de adjudicarme las heridas hasta el otro, ¿verdad? Ah, Porque a veces pegar al pasado que me adjudico hasta las heridas de lo que me vuelve a ver mal, ese debe ser más complejo, por eso es que comienzo, ¿verdad? claro. Entonces nos adjudicamos muchas cosas, ¿verdad? También desde ahí. Uh Entonces, -huh, entonces el sanar me uh alivia. -huh, uh -huh. Me alivia y me hace vivir más pleno, más auténtico, Totalmente. más siendo yo. Este soy yo, Es libertad. sí soy yo. Y me presento con esa autoridad moral y autenticidad ante los otros, diciendo, pues así soy yo, ¿verdad? No es que voy a ser malcriado, y así soy yo y usted me tienes que aceptar, ¿verdad? No, 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 no. Este soy yo, con una actitud de humildad. Esta soy la persona, esta es mi esencia. No necesito Como guardar tanta nosotros, y tantas apariencias, no. Esto soy yo. Este soy como lo hablamos nosotros, Helen, a veces a través de lo que estás diciendo, el ser humano se viste con máscaras, yo. Ujú, ¿verdad? Y máscaras que le sale muy caro después asumir. ¿Por qué? claro. Porque me da miedo relacionarme desde ese verdadero yo. Ujú, ujú, Y entonces no tengo ni plenitud ni libertad, ujú, ni mi alivio, ¿verdad? ujú, Entonces, muy importante eso que dices, porque generalmente nos ponemos ujú, máscaras, ¿verdad? A, ujú, a través de las situaciones del dolor del pasado, las situaciones que hemos, nos ponemos máscaras. ujú, ujú, Entonces, tal vez somos seres muy sensibles, seres con muchas capacidades de amar, seres libres, pero ujú, desde esa experiencia comienzo a ponerme máscaras para poder relacionarme conmigo mismo, ¿verdad? Engañarme a mí mismo también, ¿verdad? Y poderme relacionar con los demás, ujú, aumentando ujú, la bola de nieve, ujú, ¿verdad? En ese presente. ujú, ujú. Entonces, Sí, y a veces no se trata de olvidar ese pasado, sino de lo que decías vos, ¿verdad? De cómo me relaciono yo con ese pasado y, qué, ujú. y qué herramientas tengo yo a la mano de ese pasado. Sáquenle provecho, saquémosle provecho al pasado. Aprendamos a decir, eso me pasó, bueno, entonces ya que me pasó, tomo nota. ¿Y qué aprendí? Esto y esto. A veces hasta no ser tan baboso uno, porque ahí va de baboso, ¿verdad? A veces y dele como la lata de 5, ¿verdad? Pegue, porque somos bien babosos a veces para cosas, ¿verdad? Y seguimos, no, pero mira, pero tal vez, pero si la persona cambia. No, el que tengo que cambiar soy yo. Y el que tengo que respetarme soy yo. Y el que muchas veces tiene que salirse de entornos que no son aptos para la evolución soy yo, no son los otros, no es el otro que se tiene que ir, soy yo el que tengo que salirme de ese entorno que me da confort y confianza, pero que sigo renegando de ahí. Y el problema es que hacemos, suena feo lo que voy a decir, y no me hubiera gustado decir, pero nos revolcamos como el cerdito en el mismo Uh -huh, lodo, ¿verdad? uh -huh. Me yo quedo siempre, ahí. yo siempre les traigo a cotación una frase que está en uno de los libros de mi psicólogo, que era Jorge Bucay en aquel momento, y de Mian Bucay, eh, este, y él siempre decía, a veces comemos mierda y creemos que es nutritiva. Y me parece Ujú. tan acertada, tan acertada la ¿Es frase, cierto? y está en uno de sus libros. ¿Por qué? Porque es cierto, estamos revolcándonos ahí, salimos a flote otra vez, no, pero es que mira, es que tal vez, y que no,
O sea, no, cuando él me lo dijo, a mí me chocó. Pero y después me dio un mal de risa porque digo, ay, sí es cierto. O sea, ahí estamos nosotros como la vaca rumiando y rumiando y rumiando y dándole a lo mismo. Sí, no sé si parecemos la vaca. ¿Sí? Sí, sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, el tema que hemos tratado de traer con ustedes, ¿verdad? Es para que tomemos esa conciencia, ¿verdad? Del pasado. A cada uno, ¿verdad? A cada uno nos toca vivirlo de forma diferente. El pasado fue muy diferente de cada uno de nosotros. Pero si yo tomo conciencia, Helen, como hemos estado hablando, miro el aprendizaje y comienzo a accionar, a tomar decisiones positivas, en relación a lo que quiero y mirar ese futuro con esperanza. Pero esto los vuelve a empoderar y les vuelve a recaer sobre la responsabilidad de cada uno. No podemos seguir encontrando culpables en el pasado. Y también hay algo interesante, que el dolor no lo vamos a dejar de sentir hasta que nosotros no tomemos la decisión de eso. Exactamente. Y hasta nosotros mismos ponernos un alto y ponernos un límites a nosotros mismos y decir, hasta aquí. Ya no lo quiero más. Ya no quiero vivir más desde el dolor con esta experiencia. Quiero transformarla en algo diferente que me va a hacer crecer. Y siempre estamos capacitados para elegir. ¿Qué quiero? A mí me gustaría, Helen, escuchar a cada uno de los que están aquí. ¿Qué frases se pueden decir para desatorarse del pasado? Algo que se les venga en mente, Helen, y que ustedes pongan una frase, ¿verdad? Que les va a permitir desatorarse. Desatorarse, digo yo, del pasado, porque a veces estamos atorados ahí, ¿verdad? En este sintiente, en este presente, que yo le llamo sintiente, ¿verdad? No vivamos tanto estrés. Entonces, ¿alguna frase que a ustedes se le ocurre para desatorarse de ese pasado? Oiga, mira, Laumac dice, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Muy oponopono, qué bueno. Laurita. Cada día soy mejor. Ajá. Qué Laura también. Está interesante. Laura y Lau y Laura Delgado. Ok, vamos, gente, vamos. Este espacio, cada día soy mejor. Muy bien. ¿Qué otra persona va a usar una frase para sentirse desaturada ahora de ese pasado? Es decir, vivo mi presente sintiente, sintiendo, no sobreviviendo, viviendo. Sí, yo creo que pude, puedo y podré, dice Jason. Así es. Jason, te felicito. Haz tuya esas palabras. Okay, Nelly, recuérdalo siempre. lo tenía que vivir para ser un mejor ser humano el día de hoy, dice Nelly. Qué bonito Wow. es. Miren el poder que tienen ustedes a través de este tema. Ustedes son los que tienen el poder está dentro de ustedes, ¿ok? No está en manos de ninguna otra persona. El poder está dentro de ustedes. Solo ustedes pueden dirigir su vida con la luz que tengan, con las capacidades que tengan, ¿verdad? Las habilidades, solo ustedes pueden seguir definiendo su vida. Pero una estructura del pasado no los puede coaccionar. Y no hay un pasado que se pueda superar sin voluntad. Y actitud. Diría yo. Yo le agregaría voluntad y actitud. Y ganas. Y ganas de querer pasar esa página sin dolor,
con los aprendizajes, con lo que tenemos nosotros como herramientas que nos dejó esa experiencia vivida para poder construir un mejor ser humano del que ya soy. Y que ese mejor ser humano, Helen, Vea no lo que es para dice otro, Lucía, fluir es desde el para mí. amor. Qué lindo, Hola, exactamente, fluir desde el amor. qué lindo. Qué increíble, fluir desde el amor. Y qué interesante. Y fluir desde el amor para mí. O sea, porque yo solo una persona tengo a cargo en este mundo. Y es a mí mismo. No se trata de otros, se trata de mí mismo como tal. Entonces, volvámonos al amor. Recuerden que estamos hablando de un pasado por todo lo que ha pasado, eclipse y todo esto, porque están cayendo estructuras. Y todo ese caer de estructura, todo ese adorno, todo ese afuera, ¿verdad? Nos vuelve hacia alguien, siempre hacia nosotros. Hay que fluir desde el amor, como dice Ana Lucía. Pero ¿hacia dónde? Hacia adentro. Hacia hacer ese insight y poder ver al pasado como un aprendizaje. Así Qué es. bueno. Bueno, Me encanta esta se nos fue el tiempo hoy volando, pero así se nos fue. Gracias por un sábado más compartido. Como les digo, este bloque de, 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 de mensajes, de conexiones de luz desde el alma, como lo llamo yo, que vamos a tener durante el mes de mayo, que empezamos el primero. Ahí está el live colgado para que puedan tener la secuencia. Vamos a estar hablando sobre todos los cierres de ciclo, sobre lo que es cómo dejar atrás el pasado. La semana Creo que pasada... la otra semana vamos a hablar de cómo cerrar ciclos de pasado, algo así, ¿verdad? Sí, la semana pasada hablamos de cierre de ciclos y hablamos de lo que era el cierre de ciclos. Esta semana hablamos sobre las herramientas. Y esta semana que viene, el 18, la semana entrante, a la misma hora y por el mismo canal, como dicen, vamos a hablar de cómo afianzar la fe en el proceso de dejar atrás el pasado. Entonces, eh, es importante que hagan como esa reflexión, ese autoexamen de cómo se están relacionando ustedes con el pasado, para que puedan ir sanando. La idea de hacer estas entregas todos los fines de semana es tocar temas que todos hemos vivido, que todos hemos pasado, que todos por algún, y que seguimos pasando, Sí. porque las experiencias del pasado somos producto de eso que venimos siendo desde que nos formamos. Entonces, ojalá que de verdad les sirva montones estas entregas que estamos haciendo, estos conversatorios tan bonitos. Gracias, George, gracias porque desde tu perspectiva profesional nos enriqueces montones, nos ayudas montones a todos, inclusive a mí. Y también entre las dos, cuando preparamos cada tema, que es tan bonita las experiencias que vivimos, lo que compartimos para poder llegar a entregarles a las personas y a transmitirles también un poco de nuestras experiencias y de las herramientas que nosotros hemos utilizado para poder de ahí estar aquí y seguir aprendiendo, porque de eso se trata la vida, de seguir en ese No, y sobre todo las personas, porque ve que es un enriquecimiento, ¿verdad? Las personas enriquecen también con sus experiencias. Así que buenas noches, gracias a todos los que nos acompañaron. El live va a quedar colgado allí para que puedan escucharlo de nuevo. Gracias nuevamente, feliz fin de semana, feliz Día de la Madre en los países donde se celebra. Nosotros aquí en Costa Rica no celebramos todavía el Día de la Madre. El Día de la Madre se celebra el 15 de agosto, pero a todos los que están celebrando
ayer, y mañana, el Día de la Madre, este fin de semana, feliz día a todas las mamás, así hayan dado a luz, o sean mamás de adoptivas o de perritos porque el sentimiento de madre siempre es el mismo y yo creo que es algo que trae uno por instinto. Entonces, felicidades a los papás que también son mamás, porque hay muchos valientes que se han hecho responsables de sus hijos y han asumido el papel de papá y mamá. Así que felicidades a ustedes también. Un beso, chao, chao, buenas noches y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Chao. Chao.